Me llamo Isaac Ramos, trabajo en Forber España desde septiembre del 2012 y soy responsable de desarrollo de producto y recetas para Thermomix España. Pues al contrario de lo que la gente pueda pensar, nuestro trabajo es precisamente muy versátil. Hay personas que piensan que lo único que hacemos durante todo el día es cocinar, cocinar, cocinar y cocinar. Y no es solo eso, cocinar y digitalizar, importante. Cocinar arroz para otros países es sencillamente poner arroz y agua dentro del Thermomix, girarlo y que se cocine al punto perfecto. Hasta ahí de acuerdo. Pero para nosotros, para nuestra cultura, para España o incluso para Italia, cocinamos arroz de otra manera. Hacemos risotos, hacemos paellas, es cocinarlo de otra manera. Para mí era muy importante poder tener recetas en las que las personas que les gustan las paellas, una paella es un recipiente plano donde tú cocinas un arroz, nada que ver con Thermomix, pero yo quería conseguir que la textura que tiene el arroz cuando lo preparas con una paella nos la diera Thermomix. A partir de ahí empezamos a desarrollar pues, la receta de paella, la más tradicional, que no lleva chorizo, con conejo y pollo, o la de mariscos. Llegamos a cocinar pues entre 17 y 18 veces, probar la receta hasta que dimos justo con el punto perfecto, la proporción perfecta de agua y arroz para conseguir la textura que da una paella, que es ese recipiente abierto donde hay muchísima más evaporación de agua. Al final, todos los días comemos y yo tengo la oportunidad de que cada vez que como con alguien, cada vez que estás creando esos momentos con la familia, con amigos, en el propio trabajo, al comer todos los días siempre estás pensando en lo que puedes cocinar, en lo que puedes adaptar al Thermomix. Fíjate si es un poco loco, ¿no? La manera en la que yo veo la gastronomía, que siempre recuerdo pues, una anécdota que yendo a Londres yo visité más supermercados que museos. A mí los supermercados me parece que son lugares mágicos donde me permiten no solo alimentarme, sino también aprender los diferentes productos que hay de temporada, ver los precios, ver cómo se mueven los diferentes ingredientes. Yo creo que la innovación hoy va a ser la tradición en el mañana. Yo siempre pienso que siempre hablamos de nuestras abuelas, de la cocina de nuestras abuelas, y siempre pienso que alguien en el futuro, en algún momento podrá decir me encanta esta receta que hacía mi abuela, y quizás esa abuela hacía esa receta con Thermomix y quizás esa receta era mía. ¿Quién sabe?